Seguimos con la segunda parte del vídeo de hoy. Recordamos 18 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario, segunda semana de Salterio y el inicio de los trabajos de la oración por la unidad de los cristianos. Estábamos repasando la segunda lectura de la misa de hoy. Está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos habla de la limpieza del alma, del pecado de la fornicación y todo eso. Es que no nos damos cuenta, hermano, como dice San Pablo, de que nuestro propio cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos conscientes de que somos el templo de Dios, donde Dios tiene que habitar en nuestro propio cuerpo, en nuestra vida, en nuestra morada terrenal, para así poder adquirir una mansión eterna en el cielo. Y el que habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. Es decir, no es mérito nuestro el que Cristo esté con nosotros, sino es obra de Dios. Creo que es un motivo más que suficiente. Nos lo recuerda San Pablo, no lo digo yo, para dar gracias a Dios en que Cristo, que Dios, en que Dios habite en nosotros. Porque aquí entramos en un camino espinoso y es el aborto, hermano. El cuerpo no es propiedad nuestra, porque Dios nos lo ha comprado pagando un precio por nosotros. Y qué precio tan caro, qué amor tan grande nos tiene Dios para pagar tal precio con nosotros, que es con la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo, de su unigénito. Por eso, madres que en este momento estáis tentadas al aborto, yo hoy voy a rezar por vosotros. Dejad vivir a la vida que lleváis dentro, a vuestro hijo, porque si Dios no ha permitido vivir a costa de matar a su primogénito, ¿no creéis que es una crueldad matar a vuestros hijos que lleváis en vuestro seno? Hoy me comprometo yo a rezar personalmente por cada una de vosotras, para que hoy que estáis tentadas al aborto,
Dios os abra el camino y los ojos para que no permita que matéis a vuestro hijo y le dejéis vivir junto a vosotros. En el Evangelio hoy seguimos leyendo en este ciclo B el Evangelio de San Juan. Seguimos en el capítulo 1, los versículos 35 a 42. Dice que Juan, con dos de sus discípulos, estaba fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero. Los discípulos oyeron y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver lo que lo seguía preguntaba: ¿qué buscáis? Aquí hay dos ideas para mí muy importantes. La primera anuncia el anuncio de Juan de Jesús, que ya lo conoce, lo anuncia como la víctima inmolada por Dios. Este es el Cordero de Dios, el que va a ser sacrificado por el mundo. Y la segunda es que Jesús, a ver que lo seguía, se volvió y le pregunta: ¿qué buscáis? Ellos contestaron: Rabí, y significa maestro, ¿dónde vives? Él dijo: venid y lo veréis. Ya fueron y lo siguieron. Aquí empieza a seguirlo y se quedaron con él aquel día Andrés, hermano de Simón Pedro, era de los unos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Simón también, y ya anuncia: hemos encontrado Mesías, y lo llevó Jesús. Ya empiezan a sentir necesidad de estar con Dios, de estar junto a Dios. Mesías dice allí la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, que significa Cristo. Y dice que lo llevaron Juan a Jesús. Jesús se quedó mirándole y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, y se traduce Pedro. Es decir, Jesús ya empieza a poner las cosas claras en su sitio. Tú te llamarás Simón, hijo de Juan. Tú eres Simón, hijo de Juan, perdón. Y tú te llamarás Cefas, y significa Pedro, que luego veremos más adelante que Pedro
es piedra donde Cristo edificará toda su iglesia. Para acabar el día de hoy, litúrgicamente hablando, os quiero compartir el Evangelio de Divisa, que es donde me baso para mis oraciones. La palabra de Sumo Pontífice Papa Francisco como reflexión para hoy. Desde la oración se renovará día a día el compromiso de caminar hacia la unidad. Se podrá apreciar en la colaboración en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Entre ellos el compromiso por una mayor justicia social, por un sistema económico al servicio del hombre y por un bien común. Una de nuestras tareas como testigos del amor de Cristo está en dar voz al clamor de los pobres para que no sean abandonados a las leyes de una economía que parece a veces considerar al hombre como un consumidor. Nos dice el Papa Francisco como reflexión para el día de hoy. Ser voz de los pobres, voz de los desfavorecidos, voz de los que no tienen voz. Aquí en Madrid, hermano, para reflexionar. Tenemos mucha materia para este domingo. No quiero acabar sin felicitar hoy a mi hermano Juan Carlos, mi hermano pequeño, que cumple año hoy, cumple nada más nada menos que 29 años. Pues nada, hermano, mi felicitación desde aquí, que lo pasen muy bien, junto a las personas que puedan tener cerca, que te quieren, ya que nosotros no podemos estar juntos en este día tan especial, pero te mando mi más cariñosa felicitación como doble hermano, hermano en la carne y hermano en Cristo. Nada, amigos, muy buenos días, feliz domingo y que el Señor bendiga. Hasta la próxima.